¿Qué tal, compañeros? Vamos a terminar el tema de esta semana, que eran formas indeterminadas. Entonces, recordando un poco, cuando tengan este tipo de resultados en un límite, la transformación adecuada para saber si el resultado tiene un número o no, es hacer esta transformación. Y bueno, también vimos otra indeterminación, que es en este caso que les queda 1 sobre infinito. Aquí la transformación más adecuada sería la siguiente. Noten, acá el logaritmo natural aparece en el numerador. Sin embargo, también hay otra transformación para esta forma indeterminada, donde el logaritmo natural aparece en el denominador. Pero no es conveniente, como lo vimos entre semana, ya que al momento de derivar el logaritmo natural, pues aquí se puede ir simplificando las cosas. Y bueno, para la otra forma indeterminada que pueden aparecer en los ejercicios de límites, como es infinito a la cero, la transformación es similar a la que puse anteriormente. Y bueno, finalmente la forma indeterminada 0 a la 0, la transformación más recomendable para trabajar esta indeterminación es la que está aquí. Y bueno, ya no alcanzamos a ver los días previos. La última forma indeterminada, cuando les queda infinito menos infinito. En este caso tenemos dos transformaciones adecuadas, que es esta que aparece aquí. Sin embargo, yo les voy a recomendar que utilicen esta que está aquí abajo. Y bueno, entonces voy a hacer un ejemplo de cada una de estas transformaciones, y de esta última transformación que ya no alcanzamos a ver en clases, voy a hacer dos ejemplos. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta forma indeterminada, 0 por infinito. Entonces aquí la recomendación es utilizar esta transformación para ver si el resultado del límite converge a un número. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿no? 1 entre x por el seno de pi más x cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, si nosotros evaluamos este límite, nos va a quedar esta forma indeterminada, 0 por infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues utilizar esta transformación. Es decir, esto es igual a esto, ¿no? El seno de pi más x dividido entre 1 sobre g, ¿no? Esta es mi función g y esta es mi función f. Entonces, ya que tengo esto, ahora sí aplico L'Hopital, porque noten, arriba me va a quedar si yo evalúo esta función seno de pi más x cuando x tiende a 0 por la derecha, esto me va a quedar 0, y acá me quedaría 1 entre infinito, que me quedaría 0, ¿no? Entonces ya tengo esta forma indeterminada que puedo aplicar L'Hopital. Pues aplicando L'Hopital obtengo lo siguiente, ¿no? La derivada del seno de pi más x es coseno de pi más x. Aquí aplico la regla del sándwich, es decir, x por 1 y el 1 que está aquí por 1, entonces me queda simplemente x, y la derivada de x es 1. Evalúo el límite nuevamente y entonces obtengo que pues el coseno de pi es menos 1 entre 1 me da menos 1. Por lo tanto, el resultado de este límite es igual a menos 1. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con la forma indeterminada 1 al infinito. Entonces aquí la transformación adecuada es esta que está aquí. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La función x elevado a la potencia 2 entre x menos 1. Cuando x se aproxima a 1 por la derecha. Entonces cuando x se aproxima a 1 por la derecha de esta función, el resultado me queda 1 al infinito. Por lo tanto, usando esta transformación, esta función sería, este problema del límite cuando x tiende a 1 por la derecha, se transforma a la siguiente, ¿no? El logaritmo natural de la función f, que en este caso es x, dividido entre 1 entre la función g. Y la función g es 2, dividido entre x menos 1, como está aquí. Entonces aquí ya puedo aplicar L'Hopital, porque me queda la forma indeterminada infinito entre infinito. Y entonces aplicando L'Hopital, pues la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x.
Aquí aplico la regla del sándwich. Noten que aquí tenemos 1 entre 2 dividido entre x menos 1. Entonces, aplicando la regla del sándwich, esto me quedaría x menos 1 dividido entre 2. Por lo tanto, su derivada simplemente es un medio. Entonces, ya evaluando el límite directamente, pues el resultado me queda a la 2. Es decir, el resultado de este límite es igual a la exponencial elevado al cuadrado. Bueno, vamos a pasar con otro ejemplo, pero ahora para la forma indeterminada 0 a la 0. Entonces la transformación más adecuada es esta que está aquí. Y aquí tenemos un ejemplo. El límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de 1 menos coseno de x, y todo esto elevado a la potencia 2x. Entonces noten que este resultado me da la forma indeterminada 0 a la 0. Entonces voy a ver si este límite converge a un número utilizando esta transformación. Es decir, entonces esto quedaría igual a lo siguiente: la exponencial del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el logaritmo natural de f, en este caso f es 1 menos coseno de x, aquí está, dividido entre 1 sobre g, y en este caso g es 2x. Entonces 1 sobre g, aquí está. Muy bien, entonces el siguiente paso es aplicar L'Hopital, y entonces tendríamos lo siguiente: la derivada de este logaritmo natural pues es esta que está aquí, y la derivada de 1 entre 2x es este resultado que está aquí. Entonces noten, si yo evalúo nuevamente este límite en esta expresión, me va a quedar una forma indeterminada, ¿no? Es decir, bueno, antes de aplicar el límite puedo aplicar la regla del sándwich, es decir, el 2x al cuadrado por el seno de x, y 1 menos coseno de x por este menos 1. Entonces esto me quedaría de la siguiente forma. Entonces si yo evalúo el límite directamente, me va a quedar la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Entonces aplicando nuevamente L'Hopital, arriba tengo la derivada de un producto, y entonces tengo este resultado. Abajo la derivada sería el seno de x. Noten, si vuelvo a aplicar el límite o evaluar el límite, me va a quedar la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Entonces volviendo a aplicar L'Hopital, arriba la derivada de estos dos términos se simplifica este término, y abajo la derivada de este término se simplifica este término. Entonces aquí ya evalúo nuevamente el límite, y entonces acá abajo me va a quedar 1 y arriba me va a quedar 0. Por lo tanto, el resultado de este límite es e a la 0, y eso me da 1. Entonces en este ejemplo, al igual a en los que vimos en clase, noten que esta forma indeterminada quizás para algunos ejercicios involucra más procedimientos comparado a las otras formas indeterminadas. Pero la recomendación es utilizar esta transformación, ¿no?, donde el logaritmo natural esté en la parte del numerador. Bueno, vamos a pasar ahora a la última la última forma indeterminada que no alcanzamos a ver en los días pasados. Y esta forma indeterminada es cuando tenemos la siguiente indeterminación: infinito menos infinito. Entonces aquí tenemos dos opciones: utilizar esta transformación o utilizar esta transformación. Entonces yo voy a trabajar con esta transformación, que generalmente causa menos conflicto en el proceso algebraico. Sin embargo, si ustedes quieren experimentar con esta transformación, les invito a que lo hagan. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos este problema del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre seno de x menos 1 sobre x. Noten, si yo evalúo directamente este límite, este término de 1 sobre seno de x aquí me va a quedar infinito, y este 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha me va a quedar infinito. Por lo tanto tengo esta forma indeterminada: infinito menos infinito. Entonces aquí le asigno a esta función, le asigno la etiqueta f,
y a esta función le asigno la etiqueta g, ¿no? Entonces la transformación adecuada para ver si este límite converge a un resultado es la de aquí, 1 sobre g menos 1 sobre f dividido entre 1 g por f. Entonces esto se transforma a lo siguiente: aquí está 1 sobre g, aquí está 1 sobre f y aquí está 1 g por f. Entonces, ya que tenemos esta expresión así ordenada, podemos aplicar L'Hopital, es decir, derivar el numerador y el denominador. Pero antes de hacerlo, vamos haciendo un proceso algebraico, ¿no? Para que las derivadas sean un poquito más simples, es decir, 1 entre 1 sobre x pues es x, y 1 entre 1 sobre seno de x es seno de x, y 1 entre 1 que es x por seno de x es x seno de x. Entonces, aplicando ya L'Hopital aquí, obtengo que la derivada del numerador es 1 menos coseno de x y la derivada del denominador es esta de aquí. Si yo evalúo directamente el límite, me va a quedar la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿no? Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital, es decir, derivo nuevamente el numerador y me queda seno de x, derivo nuevamente el denominador y me queda este resultado. Evalúo el límite y entonces me quedaría ahora 0 sobre 2, ¿no? Y esto ya está determinado. 0 sobre 2 pues simplemente me da 0, ¿no? Por lo tanto, el resultado de este límite, su resultado es 0. Vamos a pasar con otro ejemplo de la forma indeterminada infinito menos infinito. Noten en este caso el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esta expresión. Si yo lo evalúo, este término me queda infinito y este término 1 entre 6 por x menos 3 me queda infinito, ¿no? Entonces aplicamos esta transformación, donde aquí a esto le llamamos f y a esto le llamamos g. Por lo tanto, aplicando esta transformación me queda este resultado, donde noten aquí ya apliqué la regla del sándwich, es decir, 1 entre g por f. Aquí ya apliqué la regla del sándwich, ya que 1 entre g por f me quedaría lo siguiente: 1, ¿cuánto vale f? Sería x al cuadrado menos 9. Ahí está. ¿Cuánto vale g? 1 entre 6 x menos 3. Entonces, como estas funciones son fracciones, al aplicar la regla del sándwich, pues simplemente pasan así, como lo tengo aquí ya especificado. Y bueno, hecho eso, pues ahora el siguiente paso es derivar. Pero bueno, antes de derivar o aplicar L'Hopital, puedo todavía simplificar estas fracciones de acá del numerador, y entonces esto me quedaría, este término de aquí me queda simplemente 6x menos 18, y este término de acá simplemente me quedaría menos x al cuadrado más 9. Por lo tanto, aplicando la derivada al numerador, que va a ser esta expresión, el resultado me queda 6 menos 2x, ¿vale? Y abajo en el denominador, su derivada sería todo esto que está aquí multiplicado por este 6. Entonces evalúo este límite y entonces me va a quedar la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces nuevamente vuelvo a aplicar L'Hopital y entonces me quedaría así, ¿no? La derivada del numerador me da menos 2 y la derivada del denominador me da 6x menos 6. Evalúo el límite y entonces ahora sí, aquí obtengo el siguiente resultado. En otras palabras, el resultado el límite de esta diferencia de funciones, su resultado es menos 1 sobre 36. Bueno, entonces espero hayan entendido con estos ejemplos cómo trabajar estas formas indeterminadas con las transformaciones adecuadas. Entonces, aquí les dejo los siguientes ejercicios. En algunos de ellos hay que aplicar alguna transformación, en otros otra transformación, etc.
Entonces cada ejercicio vale 3 Matcoins. Solo pueden participar por un ejercicio. Acuérdense de enviarlos al correo grupal y no los envíenlos de forma separada, no los envíen ligando con la primera persona que envió el correo, ¿no? Envíenlos de forma separada. Entonces, pues por el momento es todo. Cualquier duda o aclaración, envíenme un mensaje vía correo o envíenme un WhatsApp. Entonces, gracias, saludos.